Señor, te pedimos que estés con nosotros este día, que a pesar de las situaciones, Señor, tu palabra llegue a muchos lugares, a nuestros oídos como congregación, Señor. Que, Señor, tú seas quien dirija a través de tu Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, que nos hable, Señor, a nuestro corazón y cambies nuestro corazón, Señor. Que a pesar de la contingencia, Señor, pongamos la atención debida, que nos tomemos ese tiempo para ti, Señor, que apaguemos o bajemos volumen a nuestros celulares y a todo lo que nos pueda distraer, Señor, para que prestemos la atención debida, Señor, pues este tipo de situaciones, Señor, nos hace a veces no tomar, pues de alguna manera importante lo que es tuyo, Señor. Estar en algún lugar como la casa o otros lugares, Señor, que no son la congregación, la iglesia, Señor, pues te hace como que no poner la atención debida o no dedicarle el tiempo. Señor, ayúdanos a nosotros como cristianos a redarguirnos, a que pongamos la atención debida, a que seamos esas personas que realmente exalten tu nombre con su vida, Señor. No se trata de nosotros, se trata de ti, a que realmente veamos la necesidad, no por el hecho de ser cristianos, no tener la necesidad de buscar tu rostro día a día, de buscar tu conocimiento día a día, de buscar hacer tu voluntad, Señor, no solo llenarnos de conocimiento, sino vivirlo, Señor. Porque eso es lo que tú quieres, Señor, que cada día que aprendamos a conocerte, también aprendamos a aplicarlo, a ser sabios divinamente, o sea, sabiduría divina, Señor, que aplica tu palabra en sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque pues hay este medio por el cual podemos compartir y que esta palabra llegue, Señor, a otras personas y que podamos también pues evangelizar con las personas que pues tú has puesto en nuestro caminar, aunque es mínimo ahorita el contacto con las personas, pero con las pocas que tú abras puertas, Señor, para compartir lo nuevo que viene en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el capítulo 6 de Gálatas. Allí Pablo nos va a presentar 3 puntos que traen controversias en la vida cristiana. Hay que tener presente que está describiendo una vida espiritual, esa vida espiritual del creyente que está bajo la gracia y no bajo la ley. Es una vida de libertad, no de esclavitud. Es una fe que se expresa por medio del amor y que se vive en el espíritu y no en la carne. Hay una ley que el verdadero creyente, el cristiano, obedece, y esa ley es la ley del amor en Cristo. Muchos creen que vivir en Cristo es esclavitud o normas y reglas, ¿no? Pero tenemos que recordar que Cristo nos liberó de la esclavitud. No se trata de cumplir ciertas normas. Si nosotros cumplimos con mandamientos es porque eso agrada al Señor y porque un cristiano no solo es salvado para vivir en la carne, sino para vivir en santidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que si Cristo nos ha dado dado la libertad de la esclavitud, nos las ha dado no para darle rienda suelta a la carne y vivir como vivíamos anteriormente. El Señor dijo que en Juan 13:34 dice que nos da un mandamiento nuevo y ese mandamiento es que nos amemos unos a otros. El Espíritu Santo es el espíritu de amor porque Dios es amor. Si andamos en el Espíritu, no vamos a usar nuestra libertad en Cristo con propósitos egoístas. Le vamos a permitir al Espíritu obrar en nosotros. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Si nosotros ya somos salvados por Cristo, pues tenemos que ayudar a otros. Recordemos que el Espíritu Santo no puede morar en un corazón que es egoísta, en un corazón orgulloso, en un corazón duro. Y a través del Evangelio podemos ver que el Señor Jesús vivió por otros y debemos seguir ese ejemplo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a seguir al Señor Jesús. Ser libres de la ley no quiere decir que somos independientes o somos de los otros. Somos miembros de un cuerpo, de una misma familia, y dice que nos debemos ministrar unos a otros. Así que vamos a leer Gálatas 6, 1 al 5, que va a ser el primer punto. La ayuda espiritual se llama, el primer punto. Dice Gálatas 6, 1 en adelante: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo,
no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Imaginemos a un creyente que de repente es atrapado por el enemigo y cae en pecado. Y puede ser cualquier persona, a todos nos puede pasar, y que es sorprendido por algún creyente y que otros creyentes son enterados del asunto. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como creyentes humildes? ¿Juicio? ¿Condenación? No. Si somos espirituales, aquí dice Pablo que si andamos en el Espíritu, si somos guiados por el Espíritu, si estamos buscando esa llenura del Espíritu Santo, nuestra reacción debe ser otra, debe ser restauración. Nuestra reacción a una situación como esta debe mostrarse a través del fruto mediante el Espíritu. Nuestro actuar debe ser diferente al de una persona que no conoce del Señor, a una persona natural, totalmente diferente al de un cristiano carnal que está andando en la carne. Este actuar en el Espíritu será siempre enfocado en restaurar al caído bíblicamente. De hecho, acá dice la palabra griega para restaurarle. Esta palabra restaurarle es un término médico que significa la reparación de un hueso roto. Recordemos que los cristianos, dijimos hace un rato que somos miembros de un cuerpo. Esto es importante. Somos miembros de un cuerpo. Y ese cuerpo, pues, es el cuerpo de Cristo. Y un cristiano caído, pues, es un miembro de este cuerpo de Cristo. Así que si el cristiano está o es sorprendido en pecado, pues obviamente está causando algo en el cuerpo, está debilitando, está perjudicando el cuerpo de Cristo. Pero si se le aconseja con mansedumbre, como dice acá, o sea, eso que es humildad, paciencia, utilizando la palabra correctamente, como dice 2 Timoteo 4:2, con paciencia y doctrina. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pero ahora tomemos en cuenta algo. La palabra, cuando utilicemos la palabra, ¿qué va a hacer? Va a mostrar el pecado, va a confrontar. Como dice 2 Timoteo 4:2, va a redarguir, va a llevar de la mano por el camino de la corrección. Y obviamente la persona va a sentir la reprensión. Es seguro que es una exhortación. Pero muchas personas creen que exhortar es algo fuerte, que significa algo muy fuerte, pero la palabra exhortar significa animar, convencer, aconsejar. Y en este tipo de situación se debe hacer, ¿qué? Humildemente, no con soberbia, no condenando, no con insultos, no maldiciendo, no señalando su culpabilidad y condenarlo sin esperanza, más bien con la intención de ¿qué? De restaurarlo, de volverlo al camino, de arrebatarlo. Y esto se lleva a cabo en humildad, paciencia y amor. ¿Qué quiere decir esto? Que por amor me refiero a que me preocupo por él, me interesa el cuerpo de Cristo, me interesa él o ella, y que se le ama y que amamos a Cristo, y por eso estamos cuidando de que este cuerpo no sufra ninguna ruptura, ninguna debilidad. Ahora, si después de haberle hablado a esta persona, como acabamos de mencionar, con humildad, con paciencia, con la verdad, y aún así la persona no se ocupa, no le importa, o se ofendió y se empeoró la situación, es claro que pues esta persona cuando no lo acepte va a mostrar que no se va a someter a lo que la palabra dice. No, ¿qué quiere decir? Que no se somete a la restauración. Y es allá donde se debe tomar las medidas de disciplina que están alineadas en la Biblia. Y Mateo 18, 15 al 18 nos los dicen. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a otro hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Y también Primera de Corintios 5, si leen ese capítulo, también habla de esa disciplina. Ahora, cabe mencionar que debemos sobrellevarnos los unos a los otros. Dice acá que las cargas de los otros debemos llevarlas nosotros y así viceversa, ¿no? Pero también debemos llevar nuestras propias cargas, no solo la del otro, sino las nuestras. Allá en el versículo 5 de Gálatas 6 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Hay algunas cargas que podemos compartir con otros, pero hay otras que solo nosotros podemos llevar, no las podemos compartir. No debemos evadir nuestra responsabilidad porque dice, mira, yo puedo pasar mis cargas. No puedes evadir tu responsabilidad o poner un pretexto para no ayudar a otro. Tú tienes una responsabilidad, tú tienes que ayudar a otro, también tienes que ver tu propia carga, porque si no, esto es caer en pecado. Entonces debe haber en cada cristiano esa compasión, el amor, la preocupación, en ese mismo sentir que significa en ese espíritu de humildad, el ayudar, el procurar ayudar a otros sin pensar que somos mejores que ellos, porque a veces, mira, porque está cayendo y tú en ese momento a lo mejor no estás cayendo, pues mucha gente piensa que es mejor que otro y eso no debemos hacerlo, no debemos juzgar, no debemos condenar, no debemos hacer ningún mal, porque eso es hacer un mal, porque acá mismo está diciendo, dice, no sea que tú también seas tentado, o sea que te puede pasar. Entonces, con mucho cuidado, no llegar a ese tipo de cosas, ¿no? Condenar, juzgar, creer que es mejor, ¿no? Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí está diciendo que debemos de ver que Él es el que prueba el corazón, Él es el único que conoce lo más íntimo de ti, Él es el que escudriña la mente, la sabe totalmente y Él es el único que puede dar el fruto de las obras. Él va a dar según su camino, o sea que dejemos que Dios juzgue y dé la recompensa. Él jamás se equivoca, no nos corresponde a nosotros. Así que tú lo que tienes que hacer es amar, preocuparte, ocuparte, ayudar. ¿Ok? Entonces es importante que tomemos este punto. Nuestro segundo punto, vamos a leerlo de Gálatas 6, capítulo 6, versículos 6 al 10, y el punto es la ayuda material. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que dice acá, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, estamos viendo acá una como que amonestación o una exhortación a que des una ayuda material, ¿no? Pero acá dice que el creyente que está escuchando la palabra, que presta atención, o sea, que es el que está siendo enseñado, este receptor de la palabra, va a compartir las bendiciones materiales que Dios le ha dado con los que enseñan la palabra. Y en eso se enfoca esta cita. A menudo pues aplicamos estos versículos al hecho de cosechar lo que sembramos en términos de pecado, ¿no? O sea, y no lo aplicamos en este término de ayuda material, ¿no? Pero digo, se puede tomar también, es un principio cierto. Si siembras, vas a cosechar, ¿ok? Pero la lección básica de ese texto es específico en la ofrenda, en dar y ofrendar. Dice, hacer partícipe al que está dando la instrucción de la palabra. Este versículo 6 indica compartir. Ese principio se ha indicado también en Romanos 15:27. Ahí menciona que al recibir bendiciones espirituales tenemos el privilegio, fíjense, es un privilegio y la obligación de compartir las bendiciones materiales. Entonces, sembrar para la carne significa vivir para la carne. Invirtiendo, ¿cómo es esto? Invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero en cosas que no son edificantes, en cosas que no duran. En cambio, sembrar para el Espíritu significa invertir en el Espíritu. Invertimos tiempo en el Espíritu, invertimos tiempo en las cosas del Señor. Invertimos dinero en cosas eternas.
Por ejemplo, mucha gente, ¿qué hace? Su celular, el más caro, pero no se pueden comprar una Biblia. Y no sé si se compra la más cara, pero una Biblia buena. O sea, debemos saber invertir en las cosas del reino. O no compran Biblias como para regalar a las personas. ¿Cuántos cristianos usan su tiempo, usan su dinero de una manera carnal? En cosas banales, en cosas que traen satisfacción tal vez momentánea, cosas de la carne, ¿no? Y luego ellos mismos se preguntan que por qué no sienten que están creciendo en gracia, que por qué no están cosechando frutos espirituales. Sembrar para el espíritu exige fe, exige paciencia. Dios promete la cosecha a su debido tiempo, pero Él demanda, y esto demanda tiempo para que puedas crecer espiritualmente. Hay que dedicarle mucho. O sea, esto no me refiero a solo llenarte de conocimiento, porque si no caemos en ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser sembradores en el espíritu, en nuestras actividades, buscar siempre que sean todo para el Señor y enfocadas más en las cosas del Señor. Gálatas 11, 6, 11 al 18 nos habla del tercer punto que vamos a ver hoy, que es la aprobación de Dios y la gloria de Dios, no la aprobación del hombre, ni la gloria para el hombre. Dice nuestro texto en el 11 en adelante: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Vamos a hacer una pausa acá. Pablo tiene la gracia en mente, está pensando, y al final está escribiendo esta carta. El cristiano que depende de la gracia a través del Espíritu, pues dará siempre la gloria a Dios con su vida. ¿Okay? En cambio, el que es legalista religioso, va a practicar una religión y querrá ganarse más bien la aprobación del hombre y no de Dios. Prueba de esto lo vemos en muchas congregaciones. Tristemente, el mundo honra a la gente religiosa, el mundo honra al legalista. Y tristemente, si nos damos cuenta, el mundo y el legalista detestan y aborrecen al cristiano que es consagrado. Lo llaman loco, lo llaman fanático, lo llaman, sectario, de muchas formas, ¿no? Pablo solía usar a una persona cuando escribía, le dictaba la carta y luego añadía al final su firma. ¿Por qué? Porque él estaba con problemas de la vista. Por eso dice acá que con grandes letras. Es una manera de decir que él fue el autor de esta carta. Obviamente Dios es el autor, pero inspiró a Pablo, ¿ok? Aunque no veía bien, su vista estaba mal, eso no lo detuvo a obedecer. A veces, tal vez no discernimos algunas cosas bien, pero eso no nos debe detener a obedecer la palabra de Dios. Lo que ya nos ha enseñado, obedécelo. Aquí pues él no veía bien, pero no se detuvo a obedecer al Señor, y también advirtió a sus amigos cristianos y ahorita a nosotros, porque estamos leyendo este texto, nos toca a nosotros, sobre los males del legalismo, sobre no caer en el legalismo, no ser religiosos, legalistas religiosos. Y él le pide a esta persona que escriba. En el versículo 12, aquí Pablo está afirmando que los religiosos pues convertirían a los gentiles en prosélitos, en judaizantes, con una mala intención, no la intención que Dios nos ha puesto, sino con la intención de usarlos para su propia gloria, no con el amor de ganar las almas, no con la intención de glorificar a Dios con ello, no, sino para su propia gloria.
no les ministraban para bien, sino para su alabanza y conveniencia. Entonces, dice Pablo que estaban queriendo evitar la persecución que viene, obviamente, por predicar el verdadero evangelio, por no diluirlo, por predicar la cruz a los que siguen a Cristo. Porque ellos, pues, no era su enfoque, porque ellos ni siquiera obedecían la ley. Ellos recorrían mar y tierra, ¿para qué? Para ganar personas, para hacerlas religiosas, para hacerlos prosélitos. Eso significa la palabra prosélitos. Los volvían de su religión. De hecho, no eran judíos, eran gentiles que los volvían judíos de alguna manera, los circuncidaban físicamente y los volvían judaizantes, legalistas. De hecho, el Señor lo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 15. Él dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Les dijo, bueno, todo el capítulo les habla muy fuerte. Que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, dice el Señor fuertemente, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, los dirigen por camino de perdición. Los hacían prosélitos para añadir más a su gloria, no a la gloria de Dios, para añadir más a sus propios nombres, para que reciban alabanza, y luego tristemente servía ¿para qué? Para llevarlos a un camino de muerte, porque no tenían un encuentro con Dios. Pero Pablo pues no, recuerden que Pablo pues en su tiempo atrás hacía lo mismo, ¿no? Pero ya él cambiado, Pablo, pues él se gloriaba en la cruz, no era igual que ellos ya. Pablo voluntariamente llevó toda la vergüenza y la persecución que la cruz de Cristo trae. Cuando tú buscas a Cristo, trae esta persecución. Y él podía pues gloriarse en ello, porque verdaderamente conoció al Señor Jesús. Él tuvo su encuentro con él, y no solo tuvo su encuentro para conocerlo de alguna manera, sino que para darle un propósito. El Señor le dio un propósito y le mostró el poder del Señor Jesús en la cruz, lo que iba a hacer, lo que hizo. En el versículo 14 menciona que él estaba crucificado junto con Cristo, porque debido a la muerte del Señor en la cruz, él ha crucificado su interés al mundo y sus deseos por causa de Cristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo reafirma diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso nos lleva, obviamente, a nosotros, como cristianos, a crucificar nuestro yo junto con Cristo, viviendo en nuestro cuerpo terrenal, pero confiando en Cristo, quien nos amó y se entregó voluntariamente por nosotros. O sea, reconociendo y mostrando que Él fue el sustituto de nosotros. Él es el sustituto del pecador. Entonces hay que tomar en serio esto, hay que tomar en serio la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros, porque solo a través de Cristo fuimos salvados. No puede ser salvado a través de nada ni de nadie más. Fuimos salvados a través de Cristo, fuimos justificados, y hoy por hoy podemos venir al trono de la gracia en oración, a clamar, a recibir oportuno socorro, recibir misericordia, gracia. Porque si fuera todo esto por cumplir la ley, como lo hacían esas personas, que por según cumplir la ley y aparentar algo nos hacíamos justos ante Dios, pues no habría sido necesario que Cristo viniera a morir por nosotros, ¿no? Pero sabemos que no fue así que era necesario y es necesario que busquemos al Salvador. De alguna manera Él nos busca y nos da la oportunidad de que nosotros volteemos y veamos que está Él allá atrás de nosotros. Es importante que veamos que es necesario realmente tener ese encuentro con Cristo, porque Él lo hizo posible. Él nos regala esa salvación. Es gracia inmerecida. O sea, es un regalo inmerecido, es gracia. Eso significa. Pero también es importante la santificación, que es la evidencia de que Pablo haya sido salvado. Pablo vivía en santidad y se veía en que ya no pertenecía al mundo ni anhelaba lo del mundo. Estos legalistas religiosos, falsos maestros, pertenecían al mundo y vivían para el mundo. El mundo obviamente atrae, te absorbe, te vende cosas que llaman la atención. El pecado es atractivo. El mundo te vende todo esto. Pero para él el mundo ya no tenía atracción. Pablo decía, he sido crucificado
crucificado al mundo, y el mundo ha sido crucificado a mí. Hoy día, pues, Cristo, la cruz, cuando la mencionan o la ven, la toman como, pues, como un adorno. Ah, mira qué bonito, un adorno. En los días de Pablo, pues, la cruz era un instrumento vergonzoso de muerte, de dolor. Y tristemente, la religión ha hecho de la cruz un símbolo. Pero el Espíritu Santo hace de la cruz de Cristo una realidad en la vida del cristiano que vive por gracia. El cristiano pertenece a una nueva creación. Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No importa si fuimos o no circuncidados, decía Pablo. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Debe haber evidencia de esa transformación, debe haber fruto, debe verse la santidad. En el versículo 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esto no quiere decir que la iglesia del Nuevo Testamento había tomado el lugar de Israel del Antiguo Testamento, porque en Cristo no hay distinciones raciales. De hecho, lo dice en Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Más bien lo que Pablo estaba diciendo acá es que los gentiles que se convierten a Cristo no son hijos de Abraham genéticamente, sino en sentido espiritual. Gálatas 3:7 lo dice. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, la iglesia de hoy es el verdadero Israel de Dios. Porque por un tiempo el pueblo antiguo de Dios había sido desechado por su incredulidad y había sido calificado como ya no el pueblo de Dios. De hecho, Oseas 1:9-10 y Romanos 9:25-26 lo señalan, que Israel ya no es pueblo de Dios, pero no lo ha desechado totalmente, pero que un día Israel se convertirá en el pueblo de Dios y dará sus promesas nacionales. ¿Ok? Entonces, la regla por la cual debemos vivir nosotros los cristianos es la gracia y la nueva creación en Cristo Jesús. Pablo está acabando y terminando con estos legalistas religiosos, los falsos maestros. Ellos estaban marcados por una circuncisión. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenían una falsa apariencia. Pero Pablo decía, yo tengo en mi cuerpo, decía Pablo, las marcas del Señor Jesucristo. O sea, que era la evidencia de haber seguido a Cristo. Tenía las cicatrices que comprobaban que llevó el reproche de la cruz de Cristo. En los días de Pablo, pues obviamente se solían marcar los soldados y esclavos con algunos, como tipo, los que calientan y los pegan, ¿no? Los marcaban. Gente que se consagraba a algún dios, ¿no? Pero Pablo era un soldado de Cristo, esclavo de Cristo, devoto y seguidor de Cristo, y no tenía que marcarse o tatuarse. Era evidente que llevó el estar juntamente crucificado con Cristo y que ya no vivía Pablo, sino Cristo representado en todo lo que hacía Pablo. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que no solo debemos llamarnos cristianos, que no solo debemos saber de la Biblia. Debe haber esa evidencia, debe haber esas marcas que son el fruto, que estás caminando con Dios, que caminas tras las huellas de Cristo, que se ve a través de tu vida, que transpiras la palabra a través de tu vida. No solo como un gran oidor, porque mucha gente me puede hablar de la Biblia, pero ¿qué pasa con esas personas que ni siquiera viven un 10% de lo que se aprende? Entonces, nosotros debemos llevar una vida consagrada, no solo como un normal oidor, sino que a esto se le debe añadir ejecutarla, vivirla, llevarla a cabo, todo ese conocimiento divino, hacerlo parte de nuestra voluntad, tener esa sabiduría de Dios para vivirla. Gálatas 6:18, ya al final, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Y dices, Pablo estaba despidiendo con esta carta, y es muy hermoso el mensaje que da, y es una maravillosa bendición recibir de Pablo estas palabras. Y debe ser maravilloso recibir esta bendición de un siervo verdadero del Señor Jesús. Recibir sus bendiciones. Y tú
y yo debemos ser esos siervos que podamos despedirnos de esta manera de otros y que ellos sientan una bendición. Deberíamos preguntarnos si nuestro caminar realmente llevamos con orgullo las marcas de Cristo, o si estamos dispuestos a soportar las críticas y la persecución y la deshonra por causa del Señor Jesús. Porque a veces empezamos y claudicamos porque no soportamos. Va a haber oposición. Todo el mundo está en contra de Cristo. Todo el mundo. El que no es del mundo es de Dios, pero todo el mundo está en contra de Cristo. Y el mundo fue contra Cristo y Cristo venció al mundo. Y Él dijo que estará con nosotros todos los días, y no solo estará con nosotros, está por nosotros. Entonces, hermanos, en verdad que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Vamos a hacer unas oraciones, unos motivos de oración, porque aún en esta situación de compartir por internet, tenemos que orar, hermanos, como familia, y las oraciones las voy a decir y también las voy a mandar. Dice, orar por una vida de fe en el Espíritu que exprese amor. Esa es nuestra primera oración. Nuestra segunda oración es orar por ser esa ayuda espiritual para otros. Nuestra tercera oración es orar por ser un buen administrador de todo lo que el Señor nos da. La cuarta, orar por vivir solo en la voluntad de Dios y glorificar su santo nombre. La quinta, orar por nuestros hermanos en Cristo que están siendo perseguidos en todo el mundo. La sexta, orar por las personas enfermas, que Dios las salve y las sane, no solo las sane, sino también las salve. Porque ¿qué sirve que sanen si no van a estar en la presencia de Dios cuando mueran? La siguiente, orar por protección para su iglesia en general. La siguiente, orar para que el Señor nos dé oportunidad de llevar el Evangelio a las pocas personas con las que convivimos debido a la contingencia dada a nuestro país. La siguiente, orar por las personas que están deprimidas y quieren cometer suicidio, o por las que quieren abortar igual. Y la última, orar porque este quebrantamiento de este tipo de enfermedad que está llegando a todo el mundo nos lleve a meditar y a buscar de Dios, a buscar más la palabra, los que ya son a buscar más de la palabra y buscar el rostro del Señor en oración, en vez de ¿qué? De hacer cosas que no son edificantes. Me despido y doy gracias a Dios por sus vidas y que sea de gran bendición.